Ya, ahora sí. Ya está grabando, ¿no? Sí, ya está grabando. Entonces, ¿a qué prefijo correspondería esto, chicos? Puede Tera. ser giga, Era. tera. Tera. Exacto, tera, ¿no? Sí, porque justamente arriba ya tenemos en gigas, ¿no? Prefijo en gigas. Entonces, en este caso, obviamente que si le agregamos más 3, aquí sería tera, ¿no? A ver, 45 terámetros. A ver, de esta forma se notaría, ¿no? Ahí está. Fíjense a ver aquí, la notación científica está basada en, bueno, jóvenes, la notación científica tiene una base, ¿no es así?, de potencia igual a 10, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta. Potencia de base 10, ¿no es así? Potencia de base 10. Esa de aquí sería la respuesta, joven, ¿ya? Ahora fíjense, tenemos estos tres ejercicios de aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, tienda, vamos a pasar a la siguiente página, ¿ya? Antes de pasar a la siguiente página, a ver. El primer ejercicio que está ahí, el que dice en la operación de 6,45, ya. Yo lo voy a estar copiando y después ahorita lo resolvemos en la siguiente página, ¿sí? Fíjense, a ver, aquí sí que lo voy a copiar yo. Ya, aquí es 6,45. 6,45 por 10 elevado a la tercera, ¿no? Y 8,22 también por 10 elevado a la tercera. ¿Ya? Bueno, ahora sí. Fíjense, lo acabo de anotar de esa manera. ¿Ya? En la pregunta nos dice, ¿no? En la operación, nos indica que en la operación, ¿ya? De 6,45 más 8,22 por 10, y lo bueno es que ambos tienen el mismo exponente, ¿no es así? Entonces, cuando nosotros tenemos jóvenes o queremos realizar sumas y restas con notación científica, en este caso, chicos, los exponentes tienen que ser iguales. Y si no son iguales, como en el caso que tenemos abajo, fíjense, vamos a tener una resta, ¿ya? En el caso de que no sean iguales, jóvenes, nosotros tenemos que forzar a que sean iguales. Ya van a ver la forma en la que lo vamos a hacer. Sí, por ejemplo, en este caso, como son iguales, básicamente es como una suma normal, ¿no? Entonces sumamos, fíjense, aquí 5 más 2 sería 7. Obviamente el resultado de la suma de estos va a ser potencia base 3, claro, potencia en función a 10, a 3, ¿no es así? Ahora sumamos 4 más 2, en este caso va a ser 6. Y ahora sumamos esto, 6 más 4, 6 más 8, perdón, 14. 14,16 por 10 elevado a 3, ¿no es así? Pero ¿qué pasa si yo muevo la coma? Si yo la muevo aquí, 1,467 por 10 elevado a ¿cuánto sería la respuesta? 2. 2 o 4. 4. 4. 4. 4, ¿no es así? No nos olvidemos que creo que aquí en esta parte de aquí les había explicado yo que en los negativos, ¿no es así? Si muevo la coma hacia la derecha, ¿ya? Si muevo la coma hacia la derecha, jóvenes, en los negativos, el exponente va subiendo, fíjense. Aquí se puede observar, ¿no? 2,1, luego 21, luego 201, luego 2100. Los exponentes van subiendo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos exponentes positivos? Entonces, al revés, si yo muevo la coma hacia la izquierda, los exponentes van subiendo. Y si yo muevo la coma hacia la derecha, los exponentes van disminuyendo, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces en este caso vamos a resolver uno de los últimos ejercicios. Como la pregunta nos dice en la operación, fíjense, yo lo voy a anotar al otro lado mientras tanto. Dame un segundito, a ver. Ya. La pregunta dice en la operación 3,6. A ver, voy a anotarlo. 3,6 por 10 elevado a la quinta, es así, menos a. Esto va a ser igual a 4,8 por 10 elevado a la cuarta. La pregunta me dice, el valor de A es igual a, dice, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el valor, o cuál sería el valor de A. Entonces nos pasamos a la siguiente diapositiva. Fíjense, aquí está el ejercicio, ¿no? Entonces, en este caso, jóvenes, yo tengo que despejar A. Por lo tanto, A tiene que ser positivo. Entonces, aquí está negativo,
tiene que pasar al otro lado como positivo. Y este de aquí es positivo, pasa a este lado como negativo, ¿no? El problema, como ya les dije, el problema es que no tenemos los mismos exponentes. Entonces, la regla dice que cuando tenemos una suma o tenemos una resta, ya, los exponentes tienen que ser iguales. Entonces, fíjense, jóvenes, le doy la vuelta a toda la ecuación y ya va a estar de este lado. Entonces, A sería igual a ¿cuánto? ¿Cuál me conviene? A 4,8 arriba, ¿no? Le puse 4, ¿no? Vamos a corregir eso. ¿Cuál nos conviene a nosotros cambiar de exponente? ¿Cuál sería más fácil para nosotros? ¿Que el 3,6 sea elevado a la cuarta o que el 4,8 sea elevado a la quinta? ¿Qué dicen? A ver, Del 4,8. el Que se le daba 4,8. la quinta. ¿Seguros? A ver, Sí. ¿alguien más? 3,6. El 3,6. Alguien que desempate ya van uno por cada lado, ¿no? 4,8. 4,8. Bueno, depende de ustedes. Entonces, aquí sería 3,6 por 10 elevado a la quinta, menos el 4,8. 4,8 para que sea exponente a la quinta, ¿cuánto yo debería anotar aquí? ¿Hacia dónde tendría que mover la coma? ¿Tendría que mover hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, Hacia la izquierda. si yo lo muevo hacia la izquierda, esto sería 0,48 8. por Sí, 10 elevado a 48. la cuarta. ¿No es así? Entonces sería 3,6 menos 0,48. Por lo tanto, jóvenes, ¿cuál sería el resultado? Ah, perdón, aquí ya no sería a la cuarta, aquí ya Sería sería la a la quinta. ¿No es así? Exacto, aquí ya sería la quinta. Por lo tanto, ¿a cuánto será igual, jóvenes, en este caso? ¿A cuánto sería igual? Sería igual a 3, ¿cuánto? 12. 3,12. ¿Eso le salió a los demás? 3,12. Sí. Sí, 3,12 por 10 elevado a la quinta. Ahí está, jóvenes, de esa forma. Ese sería el resultado entonces para este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio que está aquí en la parte inferior. No lo puedo ver, yo no sé por una barra que me sale en la parte inferior. En este caso la operación me dice lo siguiente, ¿no? 2,5 por 10 elevado a la menos 6 menos 0,7 por 10 elevado a la menos 5 también dice, ¿no? Y aquí todo esto por 0,00000015 por 10 elevado a la menos 1. ¿Ya? Entonces yo voy a aprovechar para copiarlo al otro lado, pero lo voy a anotar de la forma en la que se debería anotar correctamente, ¿no es así? Y fíjense, aquí dice, ay, caramba, no sé qué pasó. Un segundito, a ver. Se salió de la pasada. Ahora sí. Ya, entonces yo lo voy a anotar correctamente. Al principio, fíjense, tenemos una multiplicación que es 2,5. ¿No es así? Creo que vamos a anotar. 2,5 por 10 elevado a la menos 6. Este es menos 0,7 por 10 elevado a la menos 5. Ya, todo esto. Fíjense, aquí dice por, ¿no? Estamos multiplicando, pero la multiplicación de este valor está elevado a la menos 1. Eso quiere decir que eso está dividiéndonos, ¿sí? Porque ya sabemos que nosotros, que un valor que está multiplicando y tiene exponente a la menos negativo, fíjense en este caso, si tiene exponente negativo es porque ese valor debería estar dividiéndonos, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa en este caso. Está dividiéndonos, ¿sí? Este valor de aquí debería estar dividiendo. Por lo tanto, lo voy a anotar así tal y como está. Ya, pero dividiendo, ¿no? 0,0000, ¿cuántos ceros son? 4, 5 ceros.
Listo, de ese momento. Ya lo noté, fíjense, aquí estaría. Creo que está muy delgadito la letra, por eso se ve así. Bueno, jóvenes, entonces en este caso yo tengo que resolver este ejercicio. Para empezar, todo tiene que estar en notación científica, ¿ya? Ahora, aquí hay una resta, por lo tanto, en esta resta deberían tener los mismos exponentes, ¿no es así? Por lo tanto, voy a copiarlo de la siguiente forma. Aquí 2,5 por 10 elevado a la menos 6 menos 0,7 por 10 elevado a la menos 5. ¿Es así? Todo esto dividido entre... Ahora, este valor de aquí lo tengo que llevar sí o sí a notación científica, que va a ser 1,5 por 10 elevado a... ¿Cuánto sería? A ver. A la menos 6. A la Exacto, menos 6. a la menos 6. Menos ¿Sí? Entonces, jóvenes, díganme una cosa. En la parte superior, ¿me conviene llevarle este 2,5 a la menos 7 o me conviene llevar este, perdón, a la menos 5 o me conviene llevar este 0,7 a la menos 6? El 0,7. El 0,7 nos conviene Pero, llevar a la menos 6. Si el sí, 0,7 lo llevo a la menos 6, ¿cuánto sería? 0,07. sería 0,07. ¿Seguros? Sí. Sí. Volvamos a ver. Fíjense este. 0,21 por 10 elevado a la menos 3. Y yo muevo la coma a la derecha aquí. Ahora es 2,1 por 10 elevado a la menos 4. Y si yo muevo la coma hacia la derecha, con exponentes negativos, sería 21 por 10 elevado a la menos 5. Si yo muevo la coma más a la derecha, sería 210 por 10 elevado a menos 7. Entonces, en este caso, jóvenes, no sería 0,7. No es así. Porque fíjense, a ver, ahorita les muestro. Que yo voy a mover la coma aquí, adelante. Eso quiere decir que en este caso tendríamos 7 7,0. o O 7. no, o solamente 7. Ajá, 7,0 o 7 igual. ¿Sí? Ok. 7 por 10 elevado a la menos 6. Todo esto dividido entre 1,5 por 10 elevado a la menos 6. De esa manera sería todo. Ahora, si yo quisiera llevarla a la menos 7, sería 70. Si yo lo quiero llevar a la menos 8, sería 700. ¿Ya? Entonces, no se olviden, por favor. Aquí, fíjense, con esto nos guiemos. ¿No es así? Con este valor. Yo sé que se ve muy chiquitito. Miren, si yo acabo de colocar 1,5 por 10 elevado a menos 6, pero si yo quiero colocar 15, la coma estaría aquí, ¿no? Entonces sería aquí, a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, y si yo coloco donde está el 5, sería la menos 7, Menos 5. ¿no es así? De ahí, entonces nos estamos guiando, ¿ya? Y en los otros ejercicios que hemos hecho en la anterior clase. Ahí está. Entonces, jóvenes, ahora tenemos que resolverlo. Fíjense claramente, podemos observar una cosa muy importante. Que 2,5 por 10 elevado a menos 6 menos 7 por 10 elevado a menos 6, ¿cuánto quedaría? Menos 4,5. Quedaría 4,5. No sé si por 10 elevado a la menos 6. Fíjense en la parte inferior, me va a quedar 1,5 por 10 elevado a la menos 6. Y una cosa curiosa, que en la parte de arriba queda negativo, porque este es menor que este otro, ¿no? 2,5 es menor que 7, ¿no? Entonces nos queda menos 4,5, ¿ya? Ahora fíjense, aquí, este de aquí, este 10, ¿no es así? Como tiene la misma base que este otro, los exponentes, este exponente subiría como negativo, ¿no? Perdón, subiría, claro, con negativo, ¿no? Pero ya es negativo. Fíjense, a ver, les voy a mostrar. Aquí, por eso les dije que esto era importante, ¿no es así? Fíjense, este de aquí está dividiendo, tienen la misma base, por lo tanto, el único que sube es el exponente, pero el exponente subiría como negativo, ¿no es así? Pero este ya estaba negativo, fíjense. Eso quiere decir que negativo con negativo, aquí arriba se va a hacer positivo. Por lo tanto, jóvenes, el menos 6 más el 6 Desaparece porque se puede sería, simplificar.
Exactamente, sería 0, ¿no? Exponente 0. Y el 10 elevado a exponente 0 quedaría 1 nada más, ¿no? O podemos Sí. resolverlo de esa forma, o también, si no, directamente simplificamos, ¿no? Porque se puede simplificar aquí igual. Sí. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos 4,5 dividido entre 1,5. ¿Cuánto sería eso? Menos 2,9. ¿Menos cuánto? Menos 3. Menos 3 quedaría, ¿no? Menos 3 sería. Menos 3. Esa sería la respuesta, joven. Y ni siquiera un número entero, ¿no? Ni siquiera con notación científica, ¿no? Ni siquiera con notación científica. ¿Ya? Bueno, jóvenes, me acabo de dar cuenta de una cosa muy importante, que dentro del primer tema también teníamos que ver, ¿cómo se dice? Teoría de errores, ¿ya? Y ahorita me acabo de acordar que no lo copié aquí, en las diapositivas, porque no lo había preparado, porque no me acordé, ¿ya? Por eso directamente hice vectores. Pero bueno, esa parte de la teoría de errores les debo. Acabamos vectores. Una vez que acabamos vectores, la teoría de vectores y los ejercicios de vectores, vamos a hacer ese pedacito que nos falta del primer tema, ¿está bien? Que sería teoría de errores. No es mucho, sí, solamente su nombre lo dice, ¿no? Teoría de errores, su nombre es, bueno, solamente es teoría nada más. ¿Ya? Y no creo que tardemos más. No creo que sean más que 4 diapositivas, nada más. ¿Ya? Entonces, jóvenes, vamos a empezar aquí. No olvide cambiar eso en mi Facultad de Ciencia de la Computación. ¿Ya? No importa. Entonces, vamos a continuar, jóvenes. Pero antes de empezar, ¿hay alguien que tenga alguna duda con respecto a estos ejercicios? No, ninguno. Bueno, jóvenes, entonces todo eso sería lo que hemos avanzado para el primer tema. ¿No es así? Todo eso de aquí. ¿Ya? No se olviden, por favor, todavía esto le falta teoría de errores. No se olviden, chicos, ustedes ya en base a esta tabla que yo les he dado, ya hemos hecho nosotros las ecuaciones dimensionales del análisis dimensional, ¿ya? Sería bueno que ustedes, jóvenes, empiecen a hacerse este resumen, se hagan esta tabla, la rellenen ustedes, ¿ya? Primero, mis recomendaciones es que se hagan 2 tablas. La primera, traten de rellenarla solos, como puedan, ¿ya? Pero ya, me acabo de acordar que ustedes lo van a hacer con lápiz, ¿no? Y lo que pasa es que yo uso mucho lapicera, así que por eso, por si se equivocaban, decían, ¿no? Y entonces solo una tabla, ¿no? A la primera traten de hacerlo solos. Esta traten de rellenarla, por favor, no se olviden. Las ecuaciones dimensionales igual, traten de hacerlas solos, ¿ya? Sin fijarse sus apuntes, ¿sí? Y ahí se van a ir equivocando. Lo mejor, jóvenes, siempre es cuando ustedes se equivocan. Porque cuando una persona se equivoca, ¿ya? Es difícil que se vuelva a equivocar 2 veces o 3 veces en la misma pregunta, ¿ya? O en la misma variable. ¿Está bien? Por eso es mejor que se equivoquen, ¿ya? Si se equivocan, perfecto, ¿ya? Ahí se van a dar cuenta, ¿ya? ¿Sí? Ahí se van a acordar. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, y no se olviden, por favor, háganse este pequeño resumen de aquí, ¿sí? Y aparte de eso, me acabo de acordar otra cosa más de teoría de errores, es que esta partecita de conversión de unidades jóvenes no hemos hecho ni un ejercicio. Recién me acabo de fijar en los ejercicios que hemos resuelto. No hay ni un ejercicio de unidades de conversión, ¿ya? Eso más les voy a agregar sobre la parte del primer tema, ¿está bien? Eso lo vamos a ver entonces una vez que terminemos vectores, ¿ya? Porque una vez que terminemos vectores, después nos tocaría lo que es estática. ¿Ya? Bueno, estática, vectores ahorita yo pensé que iba a ser largo, pero no había sido mucho, miren. Y es probable que tal vez lo que vemos hoy día es, fíjense, no hay más. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, antes de continuar, jóvenes, ya que estamos aquí, acabamos de decir el primer tema, ¿ya? Fíjense, ¿se acuerdan que les estaba comentando sobre la plataforma donde podían ver algunos simulacros y todo lo demás? Me dieron un usuario como estudiante, fíjense, ahorita estaba probando el simulador que tienen, ¿ya? Fíjense, les voy a mostrar para que ustedes más o menos tengan idea de cómo es esto, ¿ya? Precisamente para eso me dieron, me lo pasaron. Fíjense, aquí, esto es, si ustedes entran con su contraseña y con su código de usuario, una vez que adquieran el servicio, no es así, ustedes solamente tienen que venir a esta parte donde dice simulador de tecnología, ¿ya?
Fíjense, tienen hartos cursos dentro de la universidad igual. ¿Está bien? Para ciencia de la computación igual. Entonces le damos aquí. Este todavía, el de tecnología, como no sabían ellos todavía que el formato se había cambiado, todavía no está editado, pero igual por lo menos ya les va a servir para que vayan haciendo su simulador. Fíjense, aquí tienen las materias de lenguaje, física, matemática, química. En esta parte dice simulador del primer examen, simulador segundo examen y todo lo demás, ¿no es así? Yo ahorita lo estaba revisando y básicamente todavía falta que lo editen sobre el tema de la parte de física, porque física, a ver, le dan ahí donde dice simulador, ¿no? Fíjense. Ya me he dado cuenta que algunos sí ya han adquirido el paquete o han comprado, han entrado a esa plataforma, ¿no? Fíjense, le dan aquí en la parte donde dice simulador y aquí pueden dar simulador del primer parcial del PUC, le dan ahí si quieren darlo así. Si solamente quieren practicar matemáticas, le pueden dar aquí, primer parcial de matemáticas. Si solamente quieren dar física, le dan aquí. Si solamente quieren dar un examen de lenguaje nada más, le dan aquí. O el de química, igual le dan aquí. ¿Está bien? Entonces, si quieren, nosotros ahorita vamos a ver para que ustedes puedan observar cómo es, jóvenes, ya el formato. ¿Está bien? El formato de cómo se puede dar el examen para el público, ¿no? Le damos aquí, fíjense en el simulacro. A ver, ¿le digo o no le digo? Ahí está. Fíjense, aquí les va a salir esto, que tienen 10 intentos permitidos, o sea que ellos, según lo que me comentaron, es que iban a hacer 10 intentos por semana, ¿ya? O sea que ustedes pueden, hasta que se den el primer examen, ustedes pueden intentar hasta 40 veces, digamos, ¿no? Tal vez más, ¿ya? Yo creo que esto ya va a estar modificado hasta antes de que den el primer examen, porque ustedes solamente es un solo tema, ¿no? Entonces entramos, nos salió esto, ¿no? Y luego le damos reintentar. A mí me sale reintentar porque yo ya hice ya uno, digamos, ¿no? Fíjense, 4 respuestas correctas, porque solamente que estaba probando, ¿no? Le doy aquí, comenzar intento. Y este es el formato que tiene, más o menos es similar al examen del PCA. Creo que en esta partecita, antes era igualito al del examen del PCA, pero ahora lo del CUP ya no le sale estas opciones, creo. Aquí podían tiquear las preguntas, para que le salga la pregunta 2, para que le salga la pregunta 3, fíjense. En el del CUP creo que viene en la parte superior ahora, ¿no? Pero es básicamente lo mismo, digamos, ¿no? Solamente otro diseñito nada más, ¿no? Fíjense en física. Nos sale esta pregunta, la ecuación de dilatación superficial de los cuerpos. Fíjense, esto es calorimetría. Eso no va a entrar en su examen, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto falta todavía que se corrija. Yo creo que lo van a corregir. ¿Ya? Aquí, fíjense, a ver, la ecuación de dilatación superficial de los cuerpos está dado por, a ver, superficial, dicen, ¿no? En este caso sería inciso Sí. D. A mí se me hace que es el C. Ajá. Le Sí. damos siguiente nada más. A ver. Ahí está. Fíjense, le dan siguiente. La velocidad de un móvil de 15 metros sobre segundo, determinarlo en kilómetros sobre hora. ¿Ya? Esa parte es de unidades de conversión, que no lo hicimos, pero lo vamos a ver. Hasta donde yo me acuerdo, jóvenes, 15 metros sobre segundo es igual a 54 kilómetros sobre hora. Eso sería la respuesta. ¿Ya? 54 kilómetros sobre hora. Claro, o sea, eso según lo que me comentaron es en función al banco de preguntas, jóvenes, respondiendo a la pregunta del compañero que hizo en el chat. ¿Sí? Eso es lo bueno, por ejemplo, miren, creo que ya les había comentado que el curso sale 125 y con el código que yo les he pasado, no es así, me dijeron que les iban a dar un descuento de 100 bolivianos, ¿ya? Porque el otro día estaba por la México y pregunté si cuánto costaba el banco de preguntas ahí resuelto, digamos, ¿no? El que venden ahí en la calle, y vale casi 50 bolivianos, digamos, ¿no? Y van a ver lo bonito de esto, a ver, estaba mirando igual. En el sistema inglés el volumen de un cuerpo se da en pie cúbico, ¿no? Vamos a ver. Dice, ¿cuál de esas escalas térmicas se considera del sistema métrico? ¿Ya? Empecemos a la siguiente, ¿eh? ¿Cuál es el módulo de un vector cuyo extremo es 6 y 8 y cuyo origen es 0 y 0? En este caso, jóvenes, es 10. ¿Ya? Yo después, ahora vamos a ver vectores, ahí les voy a explicar. 10 picómetros, ¿a cuántos metros equivalen? ¿Cuánto sería picómetros, jóvenes? A ver, esto es
¿Cuánto sería aquí? Menos 15. Picómetros no sería el inciso D, ¿no? ¿O sería el inciso D? Sería el inciso E. Perdón, ajá, ahí estaba marcando el letra y les dije que no era el D. Ya. Pasamos a la siguiente. El D. ¿Cuánto era el D, pues? A la menos 12 era, ¿no? O a la menos 15, después no importa. Ya. Solamente es un ejemplito. A ver, la calorimetría de los cuerpos es un subtema de termología. A ver, ¿a cuántos grados Fahrenheit corresponde 45 grados centígrados? O sea, este tema no lo van a ver, yo lo voy a resolver ahorita. 45 dividido entre 5 sale 9 por 9, 81 más 32 sería 113. El inciso A. Ahí está. Fíjense, los 210 micrómetros corresponden a, ¿cuánto sería 210 micrómetros? Inciso A, Inciso A, menos ¿no? 6. Fíjense, en el sistema inglés la fuerza tiene como unidad, en este caso, ¿cómo se mide la fuerza? Eso yo ya les di de tarea, ¿se acuerdan? Libra. Libra fuerza. Exacto, libra fuerza sería. ¿Ya? Fíjense, ya hemos acabado con la parte de física, porque solamente eran 10 ejercicios, ¿ve? Y luego viene ya los del lenguaje, los de matemática. Pero yo lo voy a dar a finalizar, porque solamente quería ver lo de física. Ahí está, fíjense, ya hemos respondido 10. Entonces vamos a ver cuánto me sacado. No estoy seguro en la que he marcado del picómetro, creo que lo marcamos mal. ¿Ya? Vamos a dar aquí terminar. Entonces, fíjense, en este caso hemos respondido 9 correctos, ¿eh? Se me hacía que era la menos 15. Y lo bueno es esto, fíjense, aquí les da una retroalimentación de cómo debería haberse resuelto, en caso de que sea un ejercicio, ¿no? Fíjense, aquí está la respuesta correcta. Entonces, sí, nosotros hemos marcado, estaba bien, ¿no? Lo que hemos marcado, ¿ve? Ahí está. Aquí tenemos otro ejercicio, fíjense, 54 kilómetros sobre hora, ¿no? Continuamos, fíjense, aquí la respuesta, bueno, aquí no dice nada, porque bueno, no hay mucho que decir, ¿no? Sabemos que el volumen se mide en pie cúbico, ¿no? Aquí, ¿cuál de estas escalas térmicas se considera de sistema métrico? A ver, veamos qué dice aquí, si tiene su solución. Kelvin es una unidad de temperatura que pertenece al sistema métrico. Aquí tenemos otro ejercicio, fíjense, así se resolvía el ejercicio de los vectores, utilizando el teorema de Pitágoras, ¿ya? X1 menos X sub 0. Este sería X1 y este sería X sub 0. Luego dice Y1 menos Y sub 0. Este sería Y1 y este sería Y sub 0. Entonces todo eso elevado al cuadrado, no sé si. Entonces sería 6 menos 0 elevado al cuadrado, más 8 menos 0 elevado al cuadrado, y me queda 10. ¿Ya? Como les dije, jóvenes, en este caso, lo bueno es que en esas preguntas esta todavía sigue siendo preguntas de cuando no se tenía que usar calculadora, ¿no? Por eso es que es fácil para resolverlo, ¿no? Mentalmente. Aquí, fíjense, 100 picómetros, ¿ya? Aquí creo que hemos marcado mal. Sí, ¿no? Fíjense, 100 picómetros, ¿a cuántos metros equivale? Nosotros nos hemos fijado solamente en el exponente, que era la menos 12. Pero tenía que haber dicho aquí 100 por 10 elevado a menos 12. Fíjense, teníamos aquí 100 por 10 elevado a menos 12. O lo correcto sería 10 por 10 elevado a menos 11. O 1 por 10 elevado a menos 10. Entonces aquí la respuesta correcta era esta de aquí, el inciso C, ¿no? Este de aquí era, ¿sí? El inciso C. ¿Ya? Aquí, por eso me di cuenta, me estaba dando cuenta, algo me decía que habíamos marcado mal. Ya nosotros marcamos el inciso E. ¿Por qué? Porque solamente nos guiamos en pico, ¿no? Que era menos 12, no nos hemos fijado aquí que decía 100, debería haber dicho 100 por 10 elevado a menos 12, como está en el ejemplo aquí. ¿Ya? Fíjense a ver qué más dice. Calorimetría, aquí la respuesta, la calorimetría estudia el intercambio de calor entre sustancias y es un subtema de termología. Bueno, ¿a cuántos grados Fahrenheit corresponde 45? Ahí está, ¿cómo se resuelve? ¿No es así? Grado centígrado dividido entre 5 es igual a grado Fahrenheit menos 32 sobre 9. Entonces esto se iguala aquí. Aquí se coloca 45 grados dividido entre 5, queda 9, ¿no? 9 por 9, este 9 por 9, 81. Este negativo de 32 pasa al otro lado como positivo más 32 igual a 113, ¿no? Ahí está la respuesta correcta aquí abajo, 113 igual. Aquí los 210 micrómetros corresponden a, y aquí nos da una tabla, ¿no?
Micrómetro a la -6, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, en el sistema inglés, la fuerza, bueno, aquí dice la unidad de la fuerza en el sistema inglés se mide en libras fuerza, ¿no? Ya, y ahí terminábamos, ¿no? Con lo de física, pero fijémonos lo del lenguaje igual. Ahí también explica, ¿no? Sus respuestas. Todas las respuestas correctas que tiene nos indica, o nos explica, ¿no? Nos indica por qué se tenía que haber marcado su respuesta correcta. Lo de matemática igual, fíjense. Matemática pasa lo mismo, ¿no? Están todos los ejercicios resueltos. Ahí está. Aquí también tenemos otra vez los ejercicios resueltos de matemática, con gráfico y todo, fíjense, como para que se guíen, ¿no? ¿Ya? Y el de química, ¿no? ¿Dónde está el de química? A ver, veamos el de química. ¿Ese es de química? Sí, este yo creo que es de química, fíjense. De la misma manera, igual que en física, igual que en matemática, igual que en lenguaje, ¿no? Ahí están jóvenes. Está bonito, la verdad, ¿para qué? Y aquí le dan simplemente finalizar revisión y nada más, bien. Ya a ustedes, yo creo que les va a salir aquí, ya ahora solo tienen 9 intentos o 8 intentos, digamos, ¿no? A mí cuando me lo habilitaron me dijo que no había problema, que no me iban a restringir eso. Ya. Bueno, jóvenes, eso sería más o menos como tienen que usar la aplicación y no, o la plataforma, no es nada del otro mundo, luego vuelven al área personal, ¿ya? Y me dijeron que van a subir videos de algunas clases, de algunos ejercicios para explicar, ¿no es así? Yo creo que aquí, entramos aquí a ver, donde dice consultas en línea, yo creo que van a subir videos, o por aquí, digamos, ¿no? Guía de uso de la plataforma. Ya, yo creo que aquí ustedes me dijeron que igual pueden hacer algunas consultas directamente de la materia. Si tienen dudas en física, dejan un mensaje aquí. Si tienen dudas de matemática, igual pueden dejarle un mensaje al profesor de matemáticas y al de química, ¿no? ¿Ya? De esa forma, más o menos, chicos, como se utiliza esta plataforma. No es cosa del otro mundo, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces volvemos nomás a lo Inge, nuestro. ¿cómo hacemos para obtener esa plataforma? Es lo que les he mandado por WhatsApp. Lo voy a mandar de nuevo, si no, al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Les he mandado, ¿no ves? El enlace del Facebook. ¿Ya? Les he mandado también unas imágenes, ¿no? Así de unos folletos de la escuela. ¿Cómo se llama esto? A ver. La plataforma virtual EBC, dice, ¿no? Escuela Virtual de Capacitación. Esta imagen creo que les he mandado, o una parecida a esta. Aquí tienen el número con el cual se pueden contactar, ¿sí? Ustedes pueden indicar, o bueno, hablarle por WhatsApp nada más, y bueno, ahí yo creo que les va a dar alguna información o alguna consulta que quieran hacer, ya, ¿no? ¿Ya? Esta plataforma, jóvenes, también yo la he visto ya cuando trabajaban con los alumnos de la universidad, daban clases a los alumnos de la universidad, si no me equivoco, esta plataforma es de auxiliares, ¿ya? Auxiliares de la universidad y algunos profesores externos, ¿no? Ya, pero yo he visto que daban clases a los alumnos de la universidad. A veces yo no podía darle clases a mis alumnos y bueno, me acuerdo que un auxiliar me dio el contacto de este contacto y bueno, mis alumnos me dijeron que sí, les ayudaron bastante, digamos, ¿no? Les resolvían, bueno, no les resolvían, pero sí les ayudaban con el tema de los prácticos, les daban clases, ¿ya? En vivo, ¿sí? Clases virtuales, ya para resolver sus prácticos, ayudarles a resolver sus prácticos y otras cosas más. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, ya volvemos a lo nuestro, que sería el tema 2. En este caso ya vamos a ver el segundo tema. Ya, y volviendo a lo que me estaban preguntando hace rato, cualquier duda, igual me preguntan, yo les vuelvo a mandar los folletos para que se vuelvan a comunicar y les vuelvo a mandar el código para que les hagan el descuento, ¿no? ¿Sí? Salía 125 si no me equivoco y el código, estaba en una foto, estaba el código, ¿ya? Con eso le iban a descontar 25 bolivianos. ¿Está bien? Bueno, ya, ahora sí continuamos, jóvenes, con la parte de vectores. Ya. Bueno, chicos, en la parte de vectores, ¿está bien? Para empezar, jóvenes, los vectores, ya, son uno de los elementos más usados o más ocupados ya, o más usados más que todo en el desarrollo de la física, ¿sí? En el desarrollo de la física, más que todo para todos los conceptos fundamentales, ¿ya? Siempre están presentes los vectores, ¿está bien? Porque la verdad facilitan la comprensión de diversos fenómenos, ¿no?
de diversos fenómenos físicos y también nos permiten desarrollarlos matemáticamente. Eso es lo bueno de los vectores. ¿Está bien? Entonces, en esta parte, fíjense en la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que tenemos. En esta parte, jóvenes, podemos observar claramente que los magnitudes escalares, magnitudes derivadas y la representación gráfica de un vector. ¿Ya? ¿Qué son las magnitudes escalares? Para empezar, chicos, ya, las magnitudes ya habíamos hablado en una ocasión, ¿no es así? Las magnitudes son aquellos valores que nosotros antes necesitábamos, teníamos la capacidad de querer medir, de cuantificar cualquier fenómeno, ¿no es así? Ahora, en esta parte vamos a poder observar un poco mejor el tema de las magnitudes, ¿no? Ya hemos visto magnitudes derivadas y hemos visto magnitudes básicas, ¿no es así? Y en este caso lo que vamos a ver solamente es exclusivo para el tema de vectores, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, ¿ya? Porque en vectores tenemos estos dos tipos de magnitudes, ¿sí? Las magnitudes escalares, para empezar, jóvenes, son aquellas magnitudes que se caracterizan por tener solamente un módulo, o sea, un valor numérico, ¿ya? Acompañado de su unidad física. Eso es muy importante, porque si el valor numérico no está acompañado de una unidad física como ser metro, segundo, kilogramo, metro cuadrado, qué sé yo, kilogramos sobre metro cúbico, entonces solamente llegaría a ser un escalar, ¿ya? Entonces, ese número o ese valor numérico sí o sí tiene que tener nombre y apellido. Un número y una unidad física. Si solamente es un número, eso se conoce como escalar, ¿sí? Y ese escalar lo vamos a ver más adelante todavía, fíjense. Multiplicación por un escalar, que solamente es un número que no tiene nada de unidades, ¿está bien? Y también lo vamos a ver aquí en donde tenemos lo que es el producto escalar, ¿ya? Entonces, por eso es importante, jóvenes, en este caso, ¿ya? Diferenciar eso, ¿está bien? Ahora, ¿cuáles son las magnitudes escalares? Para empezar, jóvenes, las magnitudes escalares son solamente aquellas magnitudes que solamente están representadas por un valor numérico, ¿ya? Pero para que podamos entender cuáles son las magnitudes escalares, también necesitamos saber cuáles son las derivadas, pero las vectoriales. ¿Cómo se diferencian entre estas dos? Fíjense, las magnitudes vectoriales, jóvenes, son aquellas magnitudes que se caracterizan por tener un módulo y aparte de eso tienen dirección y tienen sentido. ¿Está bien? Entonces, fíjense, vamos a volver a la tabla de las magnitudes. Aquí. Entonces, de esta tabla, hay varias magnitudes, jóvenes, que son escalares y hay varias magnitudes que son vectoriales. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuál de esas magnitudes son vectoriales y cuál de esas son escalares. Para empezar, jóvenes, a ver, denme un segundito, aquí. Voy a buscarlo en la... Aquí está. Para empezar, jóvenes, una de las magnitudes escalares más importantes, obviamente, es la longitud. ¿Sí? La longitud, jóvenes. Las magnitudes vectoriales dice que tienen dirección y sentido aparte del módulo, ¿no es así? Lo que pasa, jóvenes, ¿cuál es la dirección y cuál es el sentido? Para empezar, jóvenes, la dirección es el ángulo que tiene ese vector con respecto, ¿ya? O esa magnitud con respecto a un eje de referencia. Fíjense, este es el lápiz, ¿no? Que tengo. Entonces, este lápiz, fíjense, tiene una inclinación y tiene un ángulo con el eje de las X. Aquí está el eje de las X imaginaria, ¿no? Tiene un ángulo. Esa es la dirección. Ahora, ¿cuál es el sentido? Fíjense bien el lápiz. En un extremo solamente tiene un punto. Eso es como un punto. Pero en el otro extremo tiene una flecha. Entonces me está diciendo que está yendo hacia allá, ¿no? Si queremos hablar en coordenadas cardinales, pues así sería aquí sería norte, entonces estaría yendo al noreste, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, jóvenes, de esa forma, nosotros podemos saber cuál es su dirección y cuál es su sentido. En cambio, la longitud no tiene dirección y no tiene sentido, porque ustedes cuando miden una mesa o una puerta, no van a decir, ah, miren chicos, la puerta mide 1,5 metros, 30 grados al norte, ¿no es así? En dirección al oeste. No miden de esa forma, ¿no es así? Simplemente la longitud sería 10 metros y listo. Esa es una de las magnitudes escalares que tenemos. Para empezar, la verdad es que las magnitudes fundamentales se consideran como magnitudes escalares, porque no tienen ni dirección ni sentido, ya sea la masa, la longitud y el tiempo. Estas tres son escalares. ¿Alguien más que conozca alguna magnitud escalar? A ver, ¿cuál otra sería magnitud escalar, jóvenes? A ver, piensen, de las magnitudes que ya conozco. Distancia.
La distancia es lo mismo que longitud. ¿No es así? Temperatura. La temperatura también es una magnitud escalar, ¿no es así? Porque en ninguna parte van a ver que dicen, ¿no? Está haciendo 30 grados de calor, 40 grados al norte, ya en dirección oeste, ¿no? O en dirección sur, ya, ¿no? Todos esos mismos valores que colocamos. Otra magnitud escalar, jóvenes. Volumen. ¿Cómo? No lo escuché. Litro. Volumen. Ah, exacto, volumen, está bien. El volumen igual es una magnitud escalar. Ya sea que lo notemos en centímetros cúbicos o en metros cúbicos. Otra magnitud escalar. ¿Qué otra magnitud escalar tendríamos? Velocidad. Velocidad, jóvenes, tiene dirección y tiene sentido. Porque cuando nosotros vemos un auto, podemos decir que ese auto está yendo de sur a norte, ¿no es así? Esa sería la dirección. Bueno, perdón, ese sería el sentido porque está yendo hacia allá, ¿no? ¿Ya? Y la dirección sería de sur, bueno, a ver, claro, tendría dirección, digamos, igual, ¿no? La velocidad tiene dirección y tiene sentido, ¿está bien? Ya. Otra magnitud escalar. Trabajo. El trabajo. Si el trabajo es una forma de energía, sería ilógico que la energía sea una magnitud vectorial, ¿no? Por eso la energía también es una magnitud escalar. Vamos a colocar 20 joules. Otra magnitud escalar, a ver en el chat, el área, muy bien. En realidad hay altas magnitudes escalares jóvenes. No vamos a alcanzar aquí el espacio para escribirlas todas, pero por lo menos escribamos la mayoría, porque a veces preguntan eso. El trabajo es una magnitud escalar, el trabajo es una magnitud vectorial, escalar, los sistemas de como social. Otra magnitud escalar, jóvenes. Ah, otra magnitud escalar que conozcan. A ver, alguien más escribió en el chat. Litros. Litros es volumen, jóvenes. El volumen se puede medir en litros, centímetros cúbicos. Además, litros, jóvenes, ya. Ya les dije, no importa si se equivocan aquí en la clase. Lo mejor es que se equivoquen aquí que en el examen, ¿no? ¿Ya? La densidad, no sé si, litros por si acaso no es una magnitud, litros es una unidad, ¿ya? Una unidad de medida, ¿está bien? Ahí me olvidé lo que me dijeron, presión creo que me dijeron, presión, esta es otra Densidad, creo que le magnitud, dijeron también. densidad igual, muy bien. La disculpa se pone lento, por rato la A, y por rato se pone muy bien. Miren, estoy escribiendo lento y no me deja. Gravedad. La gravedad, jóvenes, no, porque la gravedad tiene dirección y tiene sentido. ¿Por qué la gravedad tiene dirección y tiene sentido? Porque ustedes, si yo les pregunto hacia dónde apunta la gravedad, siempre apunta hacia abajo. Y la dirección sería básicamente 270 grados. ¿No es así? Porque apunta hacia abajo. O 90 grados, depende de ustedes. La aceleración tiene dirección y tiene sentido también. ¿Ya? La potencia es una Sí. magnitud escalar. ¿Está bien? La potencia. Bien, tengo que escribir como si tuviera uñas largas. Ya. Listo. Bueno, hay más todavía, jóvenes. Ya. Pero ahora vamos a ver las magnitudes vectoriales, porque esas sí son contaditas, ¿está bien? Por ejemplo, la magnitud vectoriales. Para empezar, ya hemos descartado hace rato unas cuantas que dijeron. Velocidad, ¿no? Vectoriales. Velocidad. Esa sí es una magnitud vectorial, jóvenes. ¿Ya? Porque tiene dirección y porque tiene sentido. La aceleración también es una magnitud vectorial. ¿Qué más es una magnitud vectorial? A ver, la gravedad. 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 Muy bien, la gravedad. Ay, se bloqueó la tabla. Otra, El peso.
La Muy fuerza. bien, el peso, la fuerza. Uno estaba queriendo acordarme y no me acordaba de ninguno. Me acuerdo de otra, ¿no? Y me olvidé del peso. El peso, jóvenes. La fuerza también es una magnitud vectorial. ¿Qué otra magnitud vectorial tendríamos? A ver ahí los mensajes en el chat. Que dicen, ah, la fuerza. Otra magnitud vectorial. ¿Hay alguna otra magnitud vectorial? Tensión están diciendo en el chat, ¿no? La tensión, bien. La tensión es una fuerza igual, por si acaso. Otra magnitud vectorial. El campo eléctrico. El campo eléctrico. El campo eléctrico, lo malo del campo eléctrico, jóvenes, es que tenemos el campo eléctrico y la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico sí es una magnitud vectorial. ¿Ya? Vamos a ver, a ver. Intensidad del campo eléctrico. Otra magnitud vectorial. Caudal volumétrico. Intensidad luminosa. La intensidad no estoy seguro, sí. Cantidad de Aquí, movimiento. a ver un ratito. Aquí sí hay dos importantes que sí he visto, que acabo de ver en el chat. La cantidad de movimiento. Esa es una de las más importantes. Y luego tenemos la otra importante que acabo de leer en el chat, el desplazamiento. Ya, el desplazamiento. El desplazamiento, por si acaso, jóvenes, es muy diferente a la densidad, a la distancia, ya, o a la longitud. Ahorita los voy a explicar. Desplazamiento. ¿No es así? A ver, vamos a dejarlo ahí y les explico qué es el desplazamiento. ¿Por qué es una magnitud vectorial? Porque muchos piensan que el desplazamiento es lo mismo que distancia, pero no, en realidad no es lo mismo, jóvenes. ¿Ya? Fíjense, imagínense cuando ustedes salían del colegio. Cuando iban al colegio, ¿no? En esas épocas que iban al colegio. ¿Ya? Fíjense, ese es el colegio. ¿Ya? Entonces, ustedes tenían que ir a su casa, ¿no? Así, ¿qué es lo que hacían? Eso siempre es lo que hacían, ¿no? Salían del colegio, nunca iban directo a su casa, ¿no? Se iban por aquí, venían por aquí, pasaban esa rotonda, llegaban hasta aquí, llegaban a la casa de la ex, ¿es así? O del ex, luego venían por aquí, seguían desplazándose una vez que salieron del colegio, ahora iban a la casa del actual, ¿ya? Y de ahí, venían por aquí, y aquí llegaban a su casa, ¿no? Esa era su casa, ¿no? Y estaba cerquita del colegio. Entonces, jóvenes, ¿cuál es el desplazamiento? Todo esto, lo que yo acabo de marcar, no importa que sea una línea recta o una línea circular, todo esto es el recorrido. Esto es lo que han recorrido. Pero el desplazamiento, jóvenes, es cuando ustedes unen el punto de inicio con el punto final. ¿Sí? Este de aquí. Vamos a hacerlo más grande. ¿Ya? Entonces, ese es el inicio, donde estoy poniendo donde está el colegio. Y ese de aquí sería el final. ¿No es así? Por lo tanto, jóvenes, a esto sí se le considera una magnitud vectorial. ¿Ya? Porque, jóvenes, un vector ya tiene un punto de origen, ya, y tiene un extremo. En este caso tenemos lo mismo, ¿no? Ya, tenemos el origen y tenemos el extremo donde termina. Entonces, por favor, no se equivoquen. Todo esto, lo que yo acabo de dibujar, ese es el recorrido, ¿ya? Ese sería el recorrido. Pero el vector, jóvenes, es cuando ustedes unen el punto inicial, el punto de origen, con el punto donde termina. ¿Está bien? Ese sería el desplazamiento. El desplazamiento simplemente se representa con la letra D. ¿Ya? Ese sería el desplazamiento joven. ¿Está bien? Para que entiendan la diferencia que hay entre distancia y desplazamiento. ¿Sí?
distancia, recorrido y todo lo demás. ¿Hay alguien que tenga alguna duda con respecto al desplazamiento? ¿O con respecto a alguna de esas magnitudes vectoriales? Ni una Inge. Ya. Yo sé que hay más magnitudes vectoriales, pero bueno, esa sería la verdad la más importante, ¿ya? Porque a pesar de tener estas de aquí, esta la verdad casi nunca la he visto en el examen, pero bueno, la que más me importaba eran estas dos, cantidad de movimiento y el desplazamiento. Porque la fuerza, la mayoría de nosotros sabemos que es una magnitud vectorial, ¿ya? Entonces, jóvenes, ese sería el desplazamiento, ¿ya? El desplazamiento es una de las preguntas más comunes que hay dentro del examen, ¿ya? Es una de las que más se repiten, digamos, ¿no? Porque por lo general no te dan esas preguntas, ¿no? Para ver si son magnitudes vectoriales. Donde más todo tienen dudas es en el desplazamiento. Por eso es que preguntan eso, ¿ya? Entonces no se olviden, por favor, desplazamiento y distancia no es lo mismo. Desplazamiento es una magnitud vectorial y la distancia es una magnitud escalar. ¿Está bien? ¿Ya? Bueno, jóvenes, aquí hablamos sobre la representación gráfica de un vector. Y básicamente lo que vamos a representar es lo que nos indica aquí, ¿no? Que, bueno, se caracteriza por tener un módulo, dirección y sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a dibujar aquí, ¿ya? Un vector, jóvenes, básicamente siempre se va a representar de la misma manera. Un segundito, voy a dibujar un eje de coordenadas. A ver. Hasta para dibujar rayas está lento. Ahí está. Obviamente ese de ahí va a ser el eje de las X y ese de aquí va a ser el eje de las Y, ¿no? ¿Sí? A ver, aquí colocamos Y positivo y aquí abajo colocamos obviamente X positivo, ¿no es así? Listo, jóvenes. Entonces aquí yo voy a representar gráficamente un vector y ustedes ya conocen cómo es un vector, ¿no es así? Pero por lo general nunca lo dibujamos como debería ser, ya, incluyéndome, digamos, a mí, ¿no? Porque a veces uno pierde tiempo dibujándolo tal y como debe ser un vector. Ah, espera un ratito ya, se bloqueó la pantalla. A ver, ahora sí. Ya, de esta forma, fíjense. En este caso, vamos a dibujarlo así. De esta manera, fíjense. Ahí está, jóvenes. Acá vamos a dibujar el vector. Ya. Pero fíjense una cosa muy importante, que al vector siempre se lo tiene que dibujar de esta manera. Porque este es el módulo. ¿Qué es el módulo? Bueno, jóvenes, el módulo de un vector simplemente es el tamaño que tiene ese vector, la distancia, la longitud que tiene ese vector. ¿Ya? Les recalco esto porque ya ha habido unas preguntas en el examen del PCA y decía, ¿qué es el módulo de un vector? Y habían las opciones longitud, dirección, sentido, no sé qué más, y es y aquello. Y muchos solamente se acordaban que el módulo de un vector es un valor numérico. ¿Ya? Pero ya les voy indicando ya. El módulo de un vector, jóvenes, es el tamaño que tiene ese vector. ¿Sí? Si aquí yo me pongo a contar, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hasta aquí llegaría a ser 7. Eso quiere decir que este vector, digamos que se llama el vector A, ¿no es así? Tiene como módulo 7 unidades. ¿Está bien? Y otra cosa muy importante, a los vectores siempre se los dibuja con este sombrerito. ¿Sí? Y ese es el problema, a veces ya dentro de la universidad ya olvidamos esa cosa, ese detalle, y solamente le colocamos A, y asumimos que es un vector, ¿no? Ahora, cuando tienes los dos palitos, eso me hace referencia a que ese es el módulo de ese vector, ¿ya? ¿Sí? Porque si yo solamente no lo dibujo los dos palitos, tendría que dibujar las componentes de ese vector, pero ahorita ya tenemos, fíjense, el vector A es igual a 7 unidades, ¿está bien? Otra cosa muy importante es que aquí ya tenemos la dirección. La dirección es el ángulo que tiene este vector, jóvenes, con respecto a un eje de referencia. El eje de referencia no siempre va a ser el eje de las X. El eje de referencia puede ser el eje X o el eje Y. Si yo tomo, o si a mí me da la gana, ¿ya? De tomar el eje de referencia, jóvenes, el eje de las X,
¿No es así? Tendríamos en ese caso el ángulo θ. Pero si yo quiero agarrar el eje de Y como eje de referencia, bueno, tendríamos otro ángulo, ¿no? Que sería el complemento de θ. No sería el mismo. Si θ vale 30 grados, obviamente este sería 60 grados, ¿no es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, de esa manera. Y otra cosa muy importante, aparte de esto, esta sería la representación gráfica de un vector, ¿no es así? Ya tenemos el módulo, ya tenemos la dirección. ¿Y cuál es el sentido? Aquí es donde muchos piensan, y el sentido, jóvenes, básicamente es algo muy obvio. El sentido está representado, jóvenes, por esta flechita. Esa es la flecha que me indica el sentido que tiene un vector. ¿Sí? Por favor, no se vayan a olvidar eso. Ese sería el sentido que tiene un vector. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces todos los vectores que tienen ángulos, ya no importa el ángulo que tengan, aunque sea 1 grado, ¿ya? Todos esos vectores tienen componentes. Se descomponen en el eje de las X y se descomponen en el eje de las Y. ¿Cómo se descomponen? De esta forma, fíjense, a ver, denme un segundito. Imaginemos que tenemos una linterna aquí. Y lanza su lucecita por aquí, ¿no? Este es el vector, ¿no es así? Fíjense, ese de aquí es el vector. Yo tengo mi linternita aquí. Obviamente que cuando yo lo mire hacia arriba de esta manera, ¿ya? Este vector de aquí va a tener su sombra aquí abajo, ¿no es así? Entonces, fíjense, este vector va a tener sus sombras aquí, ¿no? Pero esa sombra, jóvenes, no puede ser más grande que el mismo vector, ¿no? Ese solamente es en el caso de vectores, ¿no? Porque en la vida real sabemos que las sombras pueden ser grandes, ¿no es así? Ahí está. En este caso tendríamos otro vector, que sería la componente de este, ¿ya? Si yo coloco la linterna a este otro lado, tendríamos una luz de esta forma, ¿no es así? Entonces la luz estaría por aquí, y entonces este vector me generaría una sombra en la pared, porque el eje de las Y básicamente es una pared, ¿no? Entonces tendríamos de esta manera. A ver, denme un segundito. Ya desactivo los micrófonos, no se preocupen. Ahí está, jóvenes. Y aquí fíjense, no se olviden, chicos, que el módulo de un vector es el tamaño que tiene ese vector, ¿ya? Por lo tanto, fíjense, aquí ya tendríamos otro vector, ¿ya? ¿Por qué, jóvenes? Ahora, a este vector de aquí y a este otro vector, le tengo que poner un nombre, ¿ya? En vez de ponerle vector B y vector C, yo prefiero colocarle de la siguiente manera. Este va a ser el vector A, pero el vector A está aquí arriba. Entonces a este le voy a llamar el vector A, pero en el eje de las X, para que se note la diferencia. ¿No es así? ¿Por qué? Porque este vector, si tiene 7 unidades, este vector no puede tener 7 unidades. Ya gráficamente se puede observar que no tiene 7 unidades, ¿no es así? Ahora, este es el vector C. Entonces a este le voy a poner el vector A también, pero en el eje de las Y, para no complicarme, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, el vector A, jóvenes, tiene dos componentes, que es el vector A en X más el vector AY. Ahí está. Todos los vectores tienen sus componentes. Todos los vectores que tienen ángulos. Si yo tuviera un vector B y lo dibujo por aquí, entonces el vector B tendría una componente en X, tendría una componente en Y. Entonces, ¿sí? ¿Ya? Pasa lo mismo con los puntos. ¿Ya? Pasa lo mismo, exactamente igual con los puntos, ¿no? Los puntos que hemos visto hace rato, ¿se acuerdan? En el ejercicio decía, ¿no? Qué sé yo, el punto 1, el punto 0 decía que tenía 0 y 0, ¿no? Y el punto 1 decía que en X teníamos 6, entonces aquí puede ser que AX valga 6, ¿no es así? 6 en X más, y también en esa pregunta nos decía que tenía 6 y 8, ¿no? Entonces eso quiere decir que la componente en Y era 8. Entonces, estas son las componentes de ese vector. ¿Sí? De aquí sería 10 unidades, ¿no? ¿Ya? Bueno, de esa manera, jóvenes. Entonces, no se olviden, por favor, todos los vectores tienen sus componentes, todos los vectores que tienen ángulos. ¿Está bien? Todos los vectores que tienen ángulos tienen sus componentes. ¿Ya? Entonces, de esta manera, jóvenes, como se representa gráficamente un vector. Ahora, lo que acabo de hacer para dibujar este vector y este otro vector, se llama el método de descomposición rectangular. De gana lo voy a escribir porque es obvio por qué se llama el método de descomposición rectangular, porque este vector, jóvenes,
Fíjense, al hacer esto con la linternita, con sus sombras, lo que me genera es un rectángulo. Por eso se llama el método de descomposición rectangular. Este vector se descompone en un rectángulo. Fíjense, sí o sí es un rectángulo esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada vector que ustedes vean con un ángulo tiene que formar un rectángulo. Y va a tener su componente en X y va a tener su componente en Y. ¿Está bien? De esa manera. Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver. Nuestra clase hoy día es hasta qué hora es? 8, 9 y cuartos, ¿no? Sí, 9:15. Bueno, jóvenes, entonces, en esta parte de aquí vamos a ver lo que es la clasificación de los vectores, ¿ya? Los vectores se clasifican en n vectores. Hay hartos vectores en los que podemos clasificar a todos, ¿ya? No, y no nos alcanzaría siquiera el tiempo para explicar toda la clasificación de los vectores, por eso vamos a ver las más importantes, ¿está bien? Entonces, fíjense, primero, inciso A, tenemos los vectores libres. Aquí tenemos una gráfica. Los vectores libres son aquellos vectores cuyo origen o punto de aplicación puede ser en cualquier punto del plano o del espacio. No importa si yo he dibujado mi eje de coordenadas, los vectores libres son rebeldes y salen de cualquier lado, no salen del origen, salen de cualquier lado. Pueden empezar en cualquier lado y terminar en cualquier lado. Esos serían los vectores libres. ¿Está bien? Luego tendríamos lo que son los vectores deslizantes. Estos son los vectores más importantes que vamos a ver, ¿ya? Los vectores deslizantes son aquellos vectores, ¿ya? Que se encuentran apoyados sobre una misma recta determinada y tienen la misma dirección, ¿ya? Entonces, fíjense, tenemos esta recta y sobre esta recta tenemos tres vectores que están apoyados, el vector A, B y C, ¿no es así? Ahora, ¿cuál es la característica principal de este tipo de vectores? Es que los tres vectores, aunque ustedes no crean, tienen el mismo ángulo, tienen la misma dirección, fíjense. Obviamente, si están apoyados sobre la misma recta, es como si yo viera tres autos sobre la misma carretera y les preguntara qué ángulo tienen esos tres autos. O sea, los tres autos tendrían el mismo ángulo, ¿no es así? Si los tres autos suben la misma pendiente, entonces los tres autos van a tener el mismo ángulo que la pendiente, ¿no es así? ¿Ya? Entonces no se olviden, por favor, los vectores deslizantes son aquellos que se encuentran apoyados sobre una misma recta o sobre una recta determinada, ¿ya? Y se caracterizan principalmente porque tienen la misma dirección, ¿ya? Denme un segundito a ver, voy a buscar algunas cositas para demostrar algo, ¿ya? Esperen un ratito. Ay, caramba, se me cae. Ya. Fíjense ahora una cosa. Vamos a hablar sobre los vectores paralelos. En este caso, los vectores paralelos son aquellos que tienen la misma dirección, aunque se encuentran apoyados sobre rectas diferentes. Fíjense, estos son los vectores paralelos. Este con este con este son paralelos, obviamente, y este con estos dos también son paralelos, aunque estos dos son deslizantes, ¿no? Ya, a ver, denme un segundito. Ya, bueno, receso dicen, ya, les doy un receso para que descanse, para que se estire, de 5 minutitos ya. Empezamos en 5 minutos de nuevo, ¿está bien? A ver, ya, empezamos en 5 minutos de nuevo. Descansen un ratito, vayan a tomar agüita, no sé, tomen su té, ya, o su cafecito, o echen un chocolatito para que les pase el sueño. Más que el café, jóvenes, lo mejor que pueden consumir para que se les pase el sueño es el chocolate. Sí, lo único malo es que engorda, ¿ya? Ya, descansen un rato entonces, joven. Estírense, no se duerman, pero, ¿no? Empezamos en 5 a las 8:23. ¿Está bien?
Ya, ahí está. Como les decía, las tapas de los vectores me van a indicar el sentido que tiene el vector, ¿no es así? En este caso, están yendo en sentido opuesto. Ya, están yendo en sentido opuesto.
Pero yo quiero que vean la relación que existe entre los vectores deslizantes y los vectores paralelos. Fíjense, nosotros podemos decir que estos son vectores deslizantes, ¿no? Están sobre la misma línea, ¿no es así? Pero si nosotros cambiamos de perspectiva, jóvenes, o sea, la perspectiva a veces es muy importante, ¿ya? Ahí tenemos vectores deslizantes, porque están yendo sobre la misma línea, ¿no es así? Pero si nosotros cambiamos la perspectiva, jóvenes, fíjense, en este caso, estos dos vectores serían paralelos, ¿ya? Vectores deslizantes, vectores paralelos. Vectores deslizantes, vectores paralelos, ¿no es así? Entonces, ¿por qué les estoy indicando esta relación que existe entre estos dos vectores? Porque más adelante hay un método con el cual nosotros tenemos que resolver los ejercicios, ¿ya? Y utiliza vectores paralelos y vectores deslizantes. Entonces yo quiero que entiendan que entre ellos es básicamente lo mismo, solamente que las perspectivas cambien entre ellos, nada más, ¿ya? Entonces, vamos a ver vamos a seguir viendo la clasificación de los vectores, pero después más adelante vamos a volver, les voy a volver a hacer recuerdos sobre esta parte, ya cuando entremos al método de la resolución de los ejercicios. ¿Está bien? Pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, pasamos a la siguiente. En este caso, jóvenes, tenemos el inciso D, donde vamos a ver los vectores concurrentes. Y estos vectores, chicos, se caracterizan más que todo porque bueno, se caracteriza más que todo porque la línea de acción, o sea, esta línea de acción donde están los vectores, se interceptan en un mismo punto, como en este caso, fíjense. No importa el sentido de los vectores, ¿ya? Pueden ir hacia la izquierda, hacia la derecha, con un ángulo, una dirección, o hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo, o directamente hacia abajo, ¿ya? Pero la cuestión es que todos estos vectores se tienen que interceptar en un solo punto, ¿sí? Sí o sí se tienen que interceptar en un solo punto, ¿ya? Luego tenemos los vectores no concurrentes. Bueno, son aquellos vectores en donde sus líneas de acción se interceptan en más de un punto, como en este caso. Aquí tenemos 1, 2, 3 vectores, ¿no es así? Que se interceptan en 3 puntos diferentes. Perdón, tenemos 4 vectores, pero se intersectan en 3 puntos diferentes, ¿no es así? Entonces, estos se llegarían a ser, jóvenes, vectores no concurrentes. Está bien, incluso pueden haber más vectores todavía, ¿no? Ahora luego tenemos los vectores perpendiculares. Los vectores perpendiculares son uno de los más usados junto con los paralelos y deslizantes y los concurrentes. ¿Está bien? Los vectores perpendiculares se utilizan, jóvenes, más que todo en lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? ¿Y qué son los vectores perpendiculares? Son aquellos que tienen un ángulo de separación de 90 grados. O sea, tenemos este vector con este vector y su ángulo de separación entre estos dos es de 90 grados. También son conocidos como vectores ortogonales o vectores transversales. ¿Está bien? O sea, vectores ortogonales o transversales simplemente es el sinónimo de lo que es perpendicular. ¿Ya? Solamente son sinónimos. Si ustedes les hablan de vectores ortogonales, ya tienen que saber que el ángulo que los separa es 90 grados. ¿Ya? Sí, porque no tiene que explicarles directamente que tiene 90 grados. Una vez que ya diga que son perpendiculares, ortogonales o transversales, tienen que saber que su ángulo de separación de los dos es de 90 grados, ¿no? Entonces, fíjense, entre el vector A y el vector B hay un ángulo de separación de, perdón, claro, hay un ángulo de separación de 90 grados, ¿sí? Pero fíjense, como estos dos vectores están en el eje X y este otro en el eje Y, obviamente forman otro vector que llegaría a ser este, el vector resultante, ¿no? Y ahí es del que vemos el teorema de Pitágoras, ¿no? La resultante de dos vectores, ¿no? ¿Sí? Es por eso que el jóvenes, caramba, ¿ya? Es por eso que se utiliza el teorema de Pitágoras solamente para vectores perpendiculares, ¿ya? Luego tenemos los vectores localizados, que son aquellos vectores que tienen su punto de aplicación y su origen en un punto determinado. Básicamente son igual a los vectores libres, ¿no? Misma definición. Son aquellos vectores cuyo origen o punto de aplicación puede ser en cualquier punto del plano del espacio, ¿no? Entonces no se olviden, por favor. Aquí tenemos también inciso H. A ver. Va, inciso H. Tenemos los vectores coplanarios. Entonces, jóvenes, los vectores coplanarios son aquellos vectores que se encuentran en un solo plano. Básicamente, jóvenes, todos los vectores que ustedes dibujen en su hoja o todos los vectores que yo dibuje en esa pizarra de allá, todos esos vectores van a ser vectores coplanarios porque se encuentran en un mismo plano. No nos olvidemos que vivimos en un plano, en un mundo con un plano de 3 dimensiones, ¿no es así? ¿Ya? Pero ahorita les voy a explicar cómo son los vectores coplanarios. Aquí, bueno, se ven unos vectores sobre un plano, pero bueno, no explica bien la esencia de lo que son los vectores coplanarios. ¿Ya? El inciso I me indica
los vectores no coplanarios. Obviamente que los vectores no coplanarios son aquellos vectores que se encuentran en más de un plano o en diferentes planos, ¿no es así? Ya, en diferentes planos. Por lo tanto, chicos, por ejemplo, este de aquí es un vector no coplanario, porque no se olviden que tenemos eje de las X, eje de las Y y eje de las Z en 3 dimensiones, ¿no es así? Entonces, este vector, fíjense, el eje X básicamente es como el piso. El eje Y, digamos que es la pared allá, y el eje Z es la otra pared allá, digamos, ¿no? Formarían esa pared. Entonces, este vector, jóvenes, tiene sus componentes en esas 3 dimensiones, en esos 3 planos. Por eso es que los vectores no coplanarios son aquellos vectores que se encuentran en diferentes planos. Aquí voy a dibujarlo, fíjense. Vamos a dibujarlo, a ver, para que se entienda un poco mejor. Vamos a hacerlo con amarillito. Fíjense. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí. En este caso, fíjense, chicos, voy a dibujarlo. ¿Ya? Y ustedes van a reconocer este punto. Este es un eje de coordenadas en el eje de perdón, en 3 dimensiones. Un eje de coordenadas en 3 dimensiones. Fíjense. Y esa esquina, este punto de aquí que estoy dibujando, ustedes lo van a reconocer, lo tienen en su cuarto. ¿Sí? Si ustedes se fijan en la esquina de su cuarto, ahí van a encontrar ese punto. ¿Ya? Entonces, ese punto básicamente, jóvenes, miren, voy a hacerlo de la siguiente manera. Imaginemos que este es el eje de las X, este de aquí es el eje Z, y este es el eje de las Y. Entonces, jóvenes, fíjense, ese sería el piso, ¿no es así? Ese sería el piso de su cuarto. Eje Z, a ver. Básicamente, jóvenes, este sería la pared de su cuarto. ¿No es así? Y aquí tenemos otro. Y obviamente esta sería la otra pared, ¿no? Si imaginamos, si ustedes imaginan que mi living, ¿no? De mi living, entonces, si este es el piso, bueno, aquí tendríamos los mosaicos. Si esta es la pared, y esta, digamos que es la pared que está detrás de mí, eso quiere decir que ahí está la pizarra, ¿no? ¿No es así? Ahí está la pizarra. Y aquí, no sé si ustedes pueden ver, ahí tengo como una puerta a ese lado, entonces ahí le voy a dejar la puertita al lado de la pizarra. Yo sé que no es una puerta, pero bueno, digamos que es una puerta, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, hoy día, imaginemos que hubiéramos estado pasando clases en una pizarra normal, como la que tengo atrás. Entonces yo les dibujé los vectores coplanarios, los vectores concurrentes, los vectores paralelos, ¿no es así? Los vectores deslizantes, qué sé yo, los vectores perpendiculares, ¿sí? ¿Qué más dibujamos? A ver. Los vectores localizados, ¿no es así? Ahí está. Entonces, fíjense, todos los vectores que yo dibujo en la pizarra pertenecen a este plano, que es el plano XZ, ¿ya? Entonces, por eso todos los vectores que ustedes dibujen en sus cuadernos pertenecen a un solo plano, ¿sí? Entonces, todos los vectores que ustedes vayan a dibujar en su vida van a ser vectores perpendiculares, van a ser vectores coplanarios, ¿está bien? Porque solamente pertenecen a un plano, ¿sí? Solamente pertenecen a un plano. ¿Está bien? Ahora, pueden hacer ustedes, obviamente, vectores no coplanarios, ¿no? Que pertenecen a diferentes planos, pero ya eso sería un poco más complicado. Pero la mayoría de los vectores que un profesor dibuja en una pizarra, tengan por seguridad que son vectores jóvenes, ya, coplanarios, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, pasemos a la última de la clasificación de los vectores, en donde vamos a ver los vectores unitarios. En este caso, jóvenes, los vectores unitarios son aquellos vectores, ¿ya? Que se caracterizan debido a que su módulo tiene un valor igual a 1. ¿Está bien? ¿Ya? Siempre el vector unitario va a tener un vector igual a 1, un valor del módulo igual a 1. ¿Está bien? El vector unitario, jóvenes, se representa con esta letra, con la letra U, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo tengo un vector y me dicen que lo transforme a vector unitario? Bueno, se puede transformar un vector cualquiera a vector unitario, ¿sí? Por ejemplo, digamos, yo tengo el vector A, ¿está bien? Y lo quiero convertir a vector unitario. ¿Cómo lo hago? Entonces, sería el vector unitario, que sería su fórmula, es igual a ese vector A dividido entre el módulo de A. Obviamente que no solo con A, ¿no? Por favor, traten de no rayar en la pantalla.
Imaginemos que tenemos el vector b, que quiero convertirlo a vector unitario. Se ocupa la misma fórmula, sería el vector b dividido entre el módulo de b. ¿No es así? ¿Ya? Entonces, cualquier vector que les den con la letra que quieran, ¿ya? Ustedes sí o sí lo pueden convertir a vector unitario. Y la única forma de convertirlo es con esta fórmula. El vector unitario siempre va a ser igual a las componentes del vector sobre el módulo de ese vector. ¿Está bien? Denme un segundito para que borre estas rayitas. Le voy a salir de compartir la pantalla. ¿Puede repetir lo que dijo? ¿Cómo? Ya está. Sí, de esa manera, jóvenes. Entonces, ahí tendríamos un vector unitario. ¿Está bien? Más adelante ya vamos a ver un ejercicio, un ejemplo, para que ustedes vean cómo se calcula un vector unitario, porque hasta ahorita no saben cómo calcular el módulo de un vector. Es así, y eso les voy a enseñar más adelante. Ya, denme un segundo a ver. Aquí, fíjense, ya vamos a hablar sobre el tema de las operaciones con vectores. ¿Ya? ¿Qué operaciones con vectores podemos realizar? Obviamente podemos realizar suma, resta y multiplicación, pero no podemos hacer división de vectores, ¿está bien? Entonces, jóvenes, en este caso, fíjense, tenemos para la suma y resta de vectores jóvenes, tenemos dos métodos importantes, de los cuales esos métodos importantes se desglosan en varios submétodos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el inciso A, en el que me indica claramente que tenemos el método gráfico, ¿ya? Pero el método gráfico, jóvenes, solamente es necesario que ustedes lo conozcan, porque el método gráfico no lo van a ocupar en el examen del CUP. Ya es uno de los, bueno, además, pues el más probable es el método del paralelogramo, pero los demás no. Ni siquiera en el examen, ni siquiera ningún docente en la universidad pregunta el método gráfico. Ninguno, casi el 90% de los docentes preguntan otros métodos. ¿Sí? ¿Ya? Solo hay uno nomás, creo, que pregunta el método gráfico, pero ni siquiera el método polígono. Pregunta otro método gráfico que es más sencillo, pero para nosotros esos de aquí son los más importantes. Y eso yo creo que sí pregunta el polígono, ya que me acuerdo. ¿Ya? Entonces, jóvenes, dentro del método gráfico tenemos tres métodos, que son el método del triángulo, el método del polígono y el método del paralelogramo. ¿Sí? El método del paralelogramo. ¿Está bien? El método del triángulo, obviamente, su nombre lo dice, tiene que formar un triángulo, nada más. ¿Ya? Y en este caso, fíjense, si los dos vectores tienen el mismo sentido y este es su resultante, entonces fíjense, el vector B va hacia la derecha, ese también básicamente va hacia la derecha, pero con un determinado ángulo, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, jóvenes, la resultante, que sería este vector, donde yo uno el inicio con el final, esa sería la resultante, simplemente va a ser la suma de los dos vectores. O sea, sumo, nada más. Vector U más el vector B, y nada más. Ya tenemos ese valor. ¿Sí? De esa manera simplemente se mete el triángulo. Pueden utilizarlo para cualquier otro. ¿Sí? O cualquier otro diseño de un triángulo, digamos, ¿no? Bueno, jóvenes, luego tenemos el método del polígono. En este caso, ¿ya? En este caso, jóvenes, por si acaso el método del triángulo solamente tienen dos vectores, el vector U y el vector B, o puede ser el vector A y el vector B, ¿ya? Pero el tercer vector es el resultado de la suma de esos dos vectores, obviamente, ¿ya? Pero el método del triángulo solamente sirve para sumar dos vectores. El método del polígono, jóvenes, la diferencia que hay con el método del triángulo es que el método del polígono, chicos, sirve para la suma de n vectores. Ustedes pueden sumar 10, 20, 30, 40 vectores si quieren, no hay problema. Pero ¿cuál es la condición que necesita el método del polígono? El método del polígono, jóvenes, consiste en que ustedes tienen que dibujar cada vector, ¿ya? Cada vector, fíjense. Primero dibujamos el primer vector, luego el segundo vector, jóvenes, se dibuja donde termina el primero. Y lo más importante de todo, ¿ya? Y lo más importante de todo es que el siguiente vector se lo dibuja donde termina el primero, pero ese vector tiene que tener todo completo, ¿sí? El ángulo, el sentido, tienen que dibujarlo tal y como se les indica. ¿Por qué este método no se pregunta mucho en el examen, en los exámenes? Porque para usar este método ustedes tienen que tener reglas, tienen que tener transportador, tienen que tener escuadra, ¿ya? Porque es complicado hacer el método polígono, ¿sí? Es complicadito, ¿ya? Entonces, termina aquí el vector, el primer vector, yo aquí tengo que dibujar otra vez mi eje de coordenadas, y ahí dibujo el segundo vector que tiene un ángulo de 40 grados con el eje de las X. Termina el segundo vector, ahí tengo que dibujar el siguiente vector, que en este caso, gracias a Dios, simplemente aquí dibujo mi eje de coordenadas y el siguiente vector solamente está sobre el eje de las X.
Luego tengo que dibujar el siguiente vector donde termina el anterior, ¿ya? Y de esa forma. Y aquí terminan los 4 vectores que teníamos. Y este de aquí, fíjense, uno el inicio con el final, y ese va a ser el vector resultante. ¿Sí? Ese sería el vector resultante. Bueno, jóvenes, por eso les dije, el método del polígono es uno de los más complicados. Y no hay una fórmula para calcularlo, por ejemplo, por si acaso. ¿Cómo se calcula entonces el resultante? Con mi regla. Agarro mi regla. Fíjense, bueno, yo sé que no lo pueden ver. Ah, pero sí lo pueden ver desde mi tablet, ¿no? A ver, vamos a ver. Dame un segundito. Ahí es. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo para calcular la resultante? Fíjense aquí, ahí está mi tablet. Entonces, agarro mi regla, mido desde aquí hasta donde termina, o sea, donde está el vector verde, ¿no? Entonces, agarro mi regla y lo mido. Y de esta forma, midiéndolo con mi regla, yo voy a saber cuánto vale la resultante. Y si ustedes han calculado mal, dándole el ángulo, si han puesto mal este ángulo, y si aquí decía, ¿cuánto dice ahí? 6 newton y ustedes, qué sé yo, al dibujarlo le han puesto 5,9 o 6,2, entonces eso va a hacer que varíe harto la resultante, ¿ya? Entonces ahí hay que ser precisos por el tema del dibujo y el uso de las reglas, ¿está bien? Eso es lo malo, ¿sí? De los métodos gráficos, que sí o sí tienen que dibujarlo todo a pulso. Luego tenemos el método del polígono, y el método del polígono, jóvenes, es para la suma de dos vectores. Igual. Tenemos dos vectores, fíjense, el vector, perdón, el vector 1 y el vector 2, pero en este caso, fíjense, en este caso el vector 1 y el vector 2, ya, dan como resultado un tercer vector que llegaría a ser el vector resultante. ¿Cuál es cómo les puedo decir? La característica de este vector, ¿ya? A diferencia del primer método que forma un triángulo, en este caso, jóvenes, el método del polígono tiene que formar un polígono. No sé qué dije, para polígono dije, ¿no? Perdón, paralelogramo, ¿ya? En este caso, los dos principales vectores, fíjense, el vector 1 y el vector 2, ¿ya? Me tienen que formar un paralelogramo. Entonces, ¿cómo se hace? Primero dibujo el primer vector y luego el segundo vector. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este segundo vector, jóvenes, se refleja en la parte superior. O sea, tengo que volver a dibujar este segundo vector con el mismo tamaño. Si de aquí hasta aquí eran 10 centímetros, de aquí a aquí tiene que ser 10 centímetros. Luego, tengo que dibujar este primer vector donde termina el segundo vector y hacerlo coincidir con la copia o con el reflejo del segundo vector, como lo estamos haciendo aquí. Pero lo más importante, jóvenes, es que este reflejo de aquí del primer vector tiene que tener el mismo ángulo, los dos. Si desde aquí hasta aquí tenía 34 grados, obviamente que de aquí hasta aquí tiene que tener 34 grados, o sea, no puede tener un ángulo diferente. Un segundito, a ver. Vamos a apagar los micrófonos. Ya. Entonces, de esa manera, chicos, ese sería el método gráfico, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que es el método, el inciso B, también de suma y de resta de vectores, pero en este caso, jóvenes, vamos a ver lo que es el método analítico. Ya, pasemos a la siguiente diapositiva. Denme un segundito, jóvenes, ya, tengo un cachito. Apaga la cámara y el micrófono ya. Bueno, ya volví. Continuamos, jóvenes, a ver. ¿Cuánto tiempo nos falta todavía? Tenemos media hora todavía, chicos. Ya. Y bueno, jóvenes, aquí tenemos lo que es
Ya, la operación es con vectores, pero en este caso suma y resta de vectores, pero aquí miren, hay un pequeñito error, que esto no lo corregimos, dice, sigue diciendo método gráfico. No se preocupen, ahorita lo corregimos, tachamos y sobreescribimos. Ya. Hace rato cuando estábamos descansando, ¿no? En el receso que tuvimos, me habían mandado unos colegas un video de TikTok. Y bueno, creo que esta es la segunda vez que entro a TikTok porque no suelo entrar mucho. Que hace perder mucho el tiempo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. No mucho. Sí, distrae Sí, harto. porque uno ve un video y sigue, y sigue, y sigue. ¿Y saben qué fue lo peor? Es que ahí, para que nos distraigamos un rato, ¿no? Después del video que me mandaron, que era de un amigo que teníamos en la universidad, que lo hicieron famoso porque tiene una voz de predicador, se le hacían la burla. Después de ese video, como no sé usar muy bien TikTok, o sea, quería mirar los mensajes, no sé qué hice, pero parece que pasé un video, o se pasó el video y empezó a salir otros videos. Oye, qué manera de subir videos de las chicas, ¿no? Las chicas bailando y no sé qué, y haciendo esto, que decía, ¿cómo me queda mejor? ¿Ajustado o holgado? Decía. Chucha, ah. Usted ya estaba viendo eso, ¿no? No, pues eso fue lo que pasó, digamos. Pasó el video y Usted dijo estaba ajustado, mirando ¿no? y no les digo que esta es la segunda vez que ando mirando TikTok, porque la primera vez que miré TikTok fue cuando se cayó WhatsApp, no sé si se acuerdan hace tiempo, hace un Sí, mes, 2 meses, Sí, un mes. sí. y no solo se cayó, y no solo se cayó WhatsApp, se cayó Facebook, mano, ¿eh? Instagram igual. Sí, todo se Todo, cayó. pues, profesor, todo Todo, se cayó, todo. exactamente, para que vean, ¿ve? Y, bueno, estaba aburrido, estaba sin oficio y no sabía qué hacer, ya me había cansado de jugar, qué sé yo, Clash Royale, estaba jugando hasta Free Fire, creo, me había descargado y dije, pucha, ya me descargué el TikTok para mirar, ya. Y esa vez me acuerdo que me puse a mirar TikTok, ya, ¿no? Fue la primera vez que vi TikTok y bueno, No la quedó de otra. verdad, ah, me quería distraer un rato, ¿no? Porque en Facebook yo tengo algunas páginas donde veo algunas series y todo lo demás, pero bueno, en este caso descargué TikTok y puras burreras suben. No quiero ser malo, pero de verdad, puras burreras suben últimamente, ¿no? No, pues sí, como les digo, dicen, ¿no? Que sale lo que uno ve diariamente, pero bueno, yo solamente la última vez, la primera vez que la vi fue cuando cayó WhatsApp y no me acuerdo, no me acuerdo que miraba, trataba de buscar series y de ahí busqué, de ahí qué vi, pues. De ahí veía una chica que boleaba, no sé qué cosa y no sé qué cuánto más, ¿no? Una mujer que sube sus videos de bolear, ¿no? De cómo hacer su bolo, no sé qué cosa. Va, dije yo, y veía nomás, y de ahí me salieron videos de, bueno, le daba, creo que hacia arriba, hacia abajo, no sé dónde. Ya, y eso estaba mirando, me acuerdo. De todo miré, la verdad. Música, y, oigan, y no vi deportes en TikTok. ¿Hay deportes? ¿Suben videos de deportes? Sí, De sube. Hay de todo hay. todo, dije, depende de qué es lo que ves. Hay de Hay de todo. todo, Hasta dije, de depende de qué física. le gusta. Clase de Depende física, hay de de qué le das todo. like. Clase de química. Depende de qué le gusta mirar. La verdad no me llamó mucho la atención TikTok ni me gustó siquiera. Por eso no lo volví a ver hasta ahorita, digamos, ¿no? Hasta ahorita que un amigo me mandó un, un video de ese compañero que teníamos en la universidad y bueno, hasta del bicho, de que Ankara Messi, del Bolomán. Creo que viste igual de ese tipo, el Bolomán. Molotov. Bueno, entonces jóvenes, vamos a continuar ahora. ¿Ya? Inge, una pregunta. Dígame. ¿Mañana vamos a seguir pasando clases o no? Porque supuestamente es feriado. Pero ustedes no van a clase, digamos, ¿no? Van a pasar de sus casas. Mañana, ¿qué Virtual. fecha es, pues? Ah, mañana es 22, ¿no? Mañana es 22, Inge. Día del Estado Plurinacional.
Del Estado Plurinacional de Bolivia. Bolivia. Bueno. ¿Cómo es, No, compañero? no, jóvenes. Igual hay que pasar clases. Un día perdido es arte para nosotros. ¿Ya? Sí. Bueno, jóvenes, entonces yo creo que vamos a continuar. ¿Está bien? ¿Ya? Continuamos con la parte de la suma algebraica, ¿sí? Que es uno de los métodos más ocupados. ¿Está bien? Es uno de los métodos más ocupados, jóvenes, y es el más sencillo. ¿Qué entienden ustedes por suma algebraica? A ver, ¿qué entienden, chicos, por suma algebraica? Ahí están la ley de signo, más por menos, menos por menos, más. Más o menos, sí. Entra, digamos, ¿no? La Pero suma ¿qué? de letras. También, pero si ustedes hubiesen tenido los cuadernos que llegaban antes, porque antes en mis épocas, ustedes compraban un cuaderno jóvenes y en la parte de atrás decía suma algebraica, decía. Suma algebraica, luego decía resta algebraica, luego decía multiplicación, división. Entonces, jóvenes, una suma algebraica simplemente es una suma común y corriente. Ustedes pueden sumar 4 más 5, 9. Eso es una suma algebraica. En los vectores también se presenta eso, pero tiene condiciones. No siempre pueden sumar de esa forma. Entonces, ¿cuándo ustedes van a ocupar el método de suma algebraica? Solamente jóvenes se ocupa el método de suma algebraica y esta parte atiendan, y si es necesario anótense. Bueno, de todas formas igual está grabado, creo, ¿no? A ver, veamos. Estamos grabando. Sí, está grabando. ¿Ya? En este caso, jóvenes, el método de suma algebraica solamente se utiliza para la suma de vectores que sean paralelos, vectores deslizantes y vectores colineales. Ustedes ya han visto cuál es la relación que hay entre los vectores paralelos y los vectores deslizantes. Son parecidos, ¿no ves? Solamente que cambiaba la perspectiva. Ahí eran paralelos y aquí eran colineales, ¿no es así? Va, aquí eran paralelos y aquí eran deslizantes. Los colineales igual tienen una relación bastante similar con respecto a esos dos tipos de vectores. ¿Está bien? Entonces, no se olviden, vectores, cuando tengan ustedes vectores paralelos, cuando ustedes tengan vectores colineales y cuando ustedes tengan vectores deslizantes, entonces ahí recién utilizan el método de suma algebraica. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Un segundito. Para empezar, los vectores colineales, ya que me acordé ahorita, es básicamente la misma definición que tiene un vector deslizante. Entonces, solamente aquí nuestra información sería solamente, jóvenes, para vectores deslizantes y paralelos, ¿no? Porque los colineales es exactamente lo mismo que un vector deslizante. ¿Qué dice? Se movió para esa pizarra. Fíjense, es una línea de acción. ¿Ya? Es donde se encuentra un vector. ¿Listo? Tenemos dos líneas de acción donde van a haber n vectores. En la primera línea de acción, fíjense. Un momentito. Ahí está. Fíjense, en este caso, yo tengo el vector A. También dibujamos al vector B. ¿Sí? Y aquí tenemos vector, no, espera un rato, el vector C. Y lo que dibujo al revés, ahí está. ¿Sí? Aquí tendríamos luego el vector, este es el C, este es el vector D. Y por último tengo el vector, D de nuevo, el vector E. En este caso, jóvenes, ¿qué pasaría si me piden que calcule yo el vector resultante? Yo quiero que quede en claro una cosa muy importante, jóvenes. Ustedes cuando sumen, cuando resten y cuando multipliquen vectores, como resultado les tiene que dar otro vector, a excepción de un solo método que no me da como resultado otro vector, que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Después, la mayoría, un 98% de los métodos que se usan para sumar, restar y multiplicar vectores, ¿ya? Me da como resultado otro vector. Y a ese otro vector se le llama el vector resultante. Por eso algunos lo anotan de esta forma, el vector resultante, o simplemente se anota como resultante. ¿Ya? Y en este caso, jóvenes, la resultante de la suma de estos vectores, porque estos vectores, fíjense,
son deslizantes, miren, A, B, C son deslizantes, D y E son deslizantes, pero A, B, C son paralelos de D y de E. Por lo tanto, son paralelos o son deslizantes y sí cumplen con la teoría, ¿no es así? Que me dice que para que yo use este método tienen que ser deslizantes, paralelos o paralelos, ¿no es así? Entonces, ¿cómo yo los voy a sumar? Todos los que van en la misma dirección que el eje de las X, ¿no es así? Todos los vectores que vayan en la misma dirección que el eje de las X positiva, obviamente van a ser positivos. Por ejemplo, el vector A. Vector A, ¿no es así? Y el vector E. Todos esos son positivos. Esos dos son positivos. Los demás son negativos. El vector B, negativo. El vector C, negativo. Y el vector D también es negativo. ¿Sí? De esa manera. Entonces, imaginemos que hayamos tenido los valores. ¿Sí? Imaginemos que hayamos tenido los valores. Y que A valga 10. Y que E valga 25. Y que B valga 6. Y que C valga 9, digamos, ¿no? Y que D valga 7. Entonces, jóvenes, estamos sumando estos vectores. Como resultado, fíjense, me tiene que dar otro vector. Y si yo quiero esa resultante, hasta la puedo dibujar. ¿No es así? Entonces, ¿cuánto sería ahí, jóvenes? Calcúlenlo a ver. 13. 13 sería la respuesta. 13, Inge. ¿Ya? Ese, Sí. 3 unidades. Entonces, de esa manera nosotros determinamos el vector resultante. ¿Ya? Entonces, no se olviden, este es el método de suma algebraica. ¿Sí? Hay una pregunta, hay bastantes preguntas comunes que dicen, tenemos 3 vectores sobre el eje X. Cuando me diga eso, tenemos 3 vectores sobre el eje, directamente eso ya se asume que son vectores deslizantes. Entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, simplemente haciendo una suma. Y ni siquiera es necesario que ustedes lo anoten. Pongan la fórmula, esto, aquello, ¿no? Directamente con su valor, digamos. Si hubieran sabido el valor de A, si yo les hubiera anotado aquí el valor de A, 10, 25, no era necesario anotar esto. Ni siquiera esto. Directamente con la calculadora, 10, más 25, menos 6, menos 3, menos 7, bueno, 13. ¿No? De esa manera, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo a veces no es necesario? Porque a veces si ustedes anotan así, por eso, ¿cuál es la...? Ya, vamos a continuar. ¿Sí? Y luego los explico. ¿Ya? Entonces, jóvenes, por eso les digo, si ustedes, para que dejen de hacer, o para que hagan, para que puedan hacerlo directamente, chicos, es muy importante que ustedes practiquen. Porque si ustedes no practican, entonces lo correcto para resolver un ejercicio es que hagan esto, esto y luego esto. Y recién tengan la respuesta. ¿Sí? Porque una persona que esté insegura, sí o sí lo va a hacer de esta manera. ¿Ya? O va a dudar, ¿sí? O va a empezar a dudar. Y la duda te mata en un examen, jóvenes. Por eso es muy importante que practiquen. A mí ya me ha pasado una vez, jóvenes, ¿ya? Que no había practicado la verdad en un examen. Y obviamente me aplacé, digamos, ¿no? En ese examen. ¿Ya? Y era, ¿qué era? Yo en clase sí entendía. Sí sabía. ¿Sí? Sí sabía bien, digamos. Y era una materia, me acuerdo que era una materia de termodinámica. La llevé yo en verano, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros, las personas, cuando entendemos una materia, nos volvemos bastante alzados, ¿ya? Y eso creo que fue lo que me pasó, digamos, ¿no? O sea, no es que yo me hacía el bueno con mis compañeros, no. Pero sí yo la entendía y para mí me resultaba fácil. Sinceramente, ni siquiera repasé mucho ni practiqué mucho. Pero ¿saben cuál fue el problema ya cuando entré al examen? Fue la duda la que me mató. La duda me mató porque dudaba de todo. Porque no me acordaba bien porque no había practicado. ¿No es así? Porque no había practicado. Y así sin mentirles, jóvenes, yo me acuerdo que saqué 30 puntos en ese examen. Y solamente teníamos que dar 2 exámenes. Cada uno valía 50 y 50. ¿Ya? Y ya para el segundo parcial, obviamente me puse las pilas y saqué la mejor nota, saqué 70. Pero fíjense mi desgracia. En el primer parcial saqué 30 y en el segundo parcial saqué 70. Sumado los 2 exámenes, me daba 100. Dividido entre 2, mi nota iba a ser 50. O sea que no me daba ni para pasar. ¿No es así?
Pero en la universidad siempre te toman, las personas que tienen nota entre 40 y 50, les toman un repechaje. Yo dije, ¿no? Pucha, el ingeniero no creo que sea tan mal y me aplace, dije, ¿no? Yo creo que me va, no, y tampoco no creo que me dé dar repechaje, yo creo me hará pasar, me pondrá un 51, dije, ¿no? Y bueno, pues, no me puso. Me dijo que tenía que dar el examen de repechaje. Y así que lo tuve que dar. ¿Sí? Esas son las consecuencias, jóvenes, de nuestras acciones. ¿Ya? Toda acción tiene una consecuencia, y eso lo vamos a ver igual en esta. ¿No es así? Cada acción que ustedes realizan siempre tiene una consecuencia. Y si ustedes van a hacer algo, si toman una decisión sobre algo, tienen que estar listos para afrontar las consecuencias. ¿Está bien? ¿Ya? En ese caso, a mí me mató la duda. ¿Por qué me pasó eso? Por exceso de confianza. Y el exceso de confianza, jóvenes, es la mayor debilidad de las personas. ¿Está bien? Eso lo aprendí a la mala. Ahora que yo les estoy explicando, espero que ustedes lo aprendan por la buena y no les pase lo mismo que me pasó a mí. ¿No es así? Ya. Bueno, jóvenes, entonces ya hemos reflexionado un poco también y les he contado algo para que se distraigan. Ahora vamos a ver el teorema de Pitágoras. ¿Cuándo yo tengo que utilizar el teorema de Pitágoras? Bueno, jóvenes, el teorema de Pitágoras solamente ustedes lo tienen que ocupar para vectores, para la suma de dos vectores. Aquí me olvidé decir una cosa, ¿no? El método de suma algebraica. Este método sirve, solamente lo tienen que ocupar cuando tengan vectores paralelos y deslizantes, les dije, ¿no? Pero sirve para sumar n vectores, o sea, varios. Pueden sumar 10, 20, 100, 1000, todos los vectores que ustedes quieran, ¿está bien? Pero el método de Pitágoras solamente sirve para sumar dos vectores, solo dos vectores. Y aparte de esto, me da una condición más, que estos dos vectores tienen que ser perpendiculares, o que estos vectores tienen que ser ortogonales o transversales. Y no se olviden, ya lo hemos visto en la clasificación de vectores, que perpendiculares es lo mismo que ortogonal o transversal, ¿sí? Entonces, para usar el teorema de Pitágoras, sí o sí tienen que ser perpendiculares, jóvenes. Dos vectores. Por eso yo lo voy a dibujar aquí. En un segundo. Vamos a dibujarlo con diferentes colores. Ahí tenemos el vector A. ¿No es así? Y aquí tenemos el vector B. Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir qué vectores es los que puede sumar el teorema de Pitágoras? Ya, claro, no hay ningún problema. El teorema de Pitágoras sirve para sumar solamente dos vectores. ¿Ya? Y el teorema de Pitágoras me impone una condición. Que estos dos vectores tienen que ser perpendiculares, ortogonales o transversales. No se olviden que perpendiculares, ortogonales y transversales son lo mismo, solamente que son sinónimos. ¿No es así? Solamente son sinónimos. ¿Está bien? Ese es el vector B y ese es el vector A. ¿Es así? Bueno, jóvenes, entonces, en este caso, chicos, tenemos el teorema de Pitágoras. Y bueno, nosotros sabemos ya desde colegio, ¿no? Que el teorema de Pitágoras, ¿qué me indicaba? Bueno, me ayuda a calcular, ¿no? Una distancia entre estos dos vectores, ¿no? Supuestamente habíamos dicho que el teorema de Pitágoras lo que realmente calculamos es la hipotenusa. Y supuestamente la hipotenusa sería esta de aquí, ¿no? A ver, espérame. Un segundito, lo voy a subrayar. El lado más largo del triángulo. Sería la diagonal, ¿no es así? Supuestamente sería la diagonal. ¿Ya? Bueno, y eso es correcto. Eso es efectivamente correcto. Esa sería la resultante, ¿no es así? ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría si yo hago esto? Fíjense, yo hace un momento les había explicado que cuando ustedes tienen dos vectores, no es así, componentes de un vector, que están en el eje X, y el vector A está en el eje X. Ay, perdón. Y el vector B, jóvenes, está en el eje de las Y. ¿No es así? Entonces ahí tienen que usar el método de descomposición rectangular. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que formar un rectángulo entre los dos vectores. Fíjense. Voy a tratar de formar un rectángulo entre estos dos vectores. Ahí ya tenemos el reflejo del vector A. Y aquí voy a dibujar el reflejo del vector B. Aunque creo que está un poco chutito, ¿no? Bueno, ustedes
tienen una hoja cuadriculada, lo van a hacer, estoy seguro que lo van a hacer mejor. ¿Ya? Ahí está, fíjense. Hemos formado un rectángulo, pero fíjense, es obviamente que cuando dibujamos vectores, no dibujamos la hipotenusa, sino que básicamente conectamos esa intersección, fíjense, este punto de intersección con este punto de aquí, con el origen. Y para nosotros en vectores la mayoría de las veces decimos que esta es la resultante. Pero en realidad, jóvenes, las dos son correctas. ¿Por qué? Porque, díganme a ver, la distancia que hay de aquí a aquí, ¿es la misma distancia que hay de aquí a aquí o son diferentes? Es la misma Es la, distancia. la misma distancia. Exactamente, es la misma distancia, ¿no es así? Entonces no hay dónde pelarle ahí, ¿no es así? Vamos a ver entonces, ¿cómo yo voy a calcular entonces el módulo del vector resultante? ¿Ya? Y esta vez, yo les voy a decir una cosa. Cada vez que les pidan calcular el módulo de un vector, lo van a calcular con el método de Pitágoras. ¿Sí? Siempre, casi siempre se calcula. Ya les voy a mostrar en qué ocasiones no lo van a calcular. Fíjense, aquí está. La resultante, que llegaría a ser lo que es la hipotenusa, en este caso, jóvenes, va a ser la resultante al cuadrado es igual al vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado. ¿Sí? De esta forma. ¿Está bien? De esa manera. Imaginemos que tenemos valores. Imaginemos que el vector a ver, dame un segundo. Imaginemos que el vector a tiene 20 unidades. Y el vector, ay, espera un ratito, se me bloqueó la tabla. Y el vector b, digamos que tiene, uy, otra vez se bloqueó aquí. Ahora sí. Ay, no puedo escribir. Ahí está. Y el vector b, digamos que tiene, a ver, 15 unidades. Entonces, en este caso, jóvenes, evidentemente yo tengo que calcular el valor resultante, o el módulo de este vector, aplicando la raíz cuadrada. Aquí sería a cuadrado más b cuadrado. Ahora, no sé si se dan cuenta, pero esa fórmula de aquí es básicamente a la fórmula que hemos visto hace rato, no sé si se acuerdan, chicos, en el examen que hemos estado haciendo, el simulacro, nos decía, ¿no ves? Raíz cuadrada de x1 menos x0 elevado al cuadrado es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es exactamente la misma fórmula. Esa fórmula que hemos ocupado en aquella ocasión, o que hemos visto que se ocupaba ahí, jóvenes, esa ecuación también es la ecuación de Pitágoras. ¿Ya? Ya les voy a dar, igual no se preocupen, más adelante, no se preocupen. Entonces, en este caso, chicos, nosotros tenemos los valores. Aquí va a ser raíz cuadrada de 20 al cuadrado, no sé si, más 15 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto sería la resultante? Calcúlenlo, por favor. 200 más 225. No, 300 más 225. No sería 400 más 15 al cuadrado. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225. Sería 400 Sería más 225 es 225. 15 al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada no sería 25. Sí. A ver, Sí. calcúlenlo bien. 20 y 225. ¿Cuánto? 25. 25, ¿sabes? 20. Ya. Eso sería. Sí. Bueno, entonces, jóvenes, de esa manera. Entonces ya saben, esta diagonal vale 25 unidades y esta otra diagonal vale 25 unidades. ¿No? ¿Sí? Entonces, yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Verdad? Si desde aquí hasta aquí vale 20 unidades, este reflejo de aquí hasta aquí, ¿cuánto vale? 20. Igual vale 20. ¿Sí? Ya hemos observado que 20. forma un rectángulo. Y de aquí a aquí vale 15. Es evidente que eso también tiene que valer 15 unidades. ¿Sí? No lo puedo dibujar de diferente manera. Además, ya habíamos quedado que eso es un rectángulo. Bueno, jóvenes, la clase de hoy la vamos a finalizar aquí, así para que tengan por lo menos unos 5 minutos más para ir a estirarse, si quieren echarse en su cama de nuevo ahí. Pero no se olviden que tienen clases después, ¿no? ¿Ya? Eso sería todo por hoy día, jóvenes. Ya, nos vemos el día de mañana. Sí o sí vamos a pasar clases mañana. ¿Ya?
Bueno, chicos, nos vemos entonces. Se cuidan. Traten de no salir mucho, por favor. Ya. Dejen de festejar. Dejen de ver sus novelas y estudien también, ¿ya? Hasta luego, Inge. Dejen de ver sus novelas turcas. Ingeniero, mira Hasta que luego. no- Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, se cuidan.